Hola estudiante del 9º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática, y hoy te invito a desarrollar conmigo este tema, área total de un prisma rectangular. Estaremos tocando el día de hoy en el área total del prisma rectangular la deducción de la fórmula del área total y la aplicación de dicha fórmula. Los propósitos de la clase de hoy: reflexionar sobre la importancia del cálculo del área total del prisma en objetos del entorno, aplicar la fórmula del área total del prisma rectangular y conceptualizar área total del prisma rectangular. Observemos esta imagen. Male fue con su mamá al mercado de San Lorenzo. Cuando pasaron frente a una tienda de electrodomésticos, vio una hermosa caja nuevita y le dijo: mamá, ¿puedo llevar? ¿Y para qué vas a llevar? Siempre te llenas de muchas cajas en la casa. No, voy a guardar algunos objetos dentro de él. Y lo llevó. Cuando llegó a la casa, quiso forrarla. Para forrarla, tiene que comprar algunos metros de papel. Entonces, Male se preguntó: ¿cuál será la cantidad de papel que necesito para forrar completamente la caja? Observemos las medidas de la caja. Ayudemos a Male a contestar esta pregunta. Deducción de la fórmula del área total del prisma rectangular. Desarrollo del plano del prisma rectangular. Acá vemos un prisma rectangular que puede ser así. En la vida real sería esto un prisma rectangular. Su base es un rectángulo, ¿está bien? Entonces, si yo lo desdoblo, va a quedar así. Yo abro la caja de cartón, va a quedar 4 caras laterales, son 4 rectángulos, y 2 bases, que le llamamos, que vamos a calcular del área de base. Área total del prisma rectangular. Acuérdate que el área total de un prisma como esto es sumar todas sus áreas. Acá tenemos un rectángulo, ¿sí? Acá también tengo otro rectángulo. Acá tengo un rectángulo más y acá uno. Tengo que hallar el área de los 4 rectángulos y guardar. Tengo que hallar ahora el área de este rectángulo, 1. Y acá tengo otro chiquito igual al de abajo, por eso se llaman bases. 2 rectángulos más. Si yo hallo el área de las 6 figuritas que estamos obteniendo acá, voy a saber desde luego el área total del prisma sin ninguna fórmula. Las fórmulas solamente se usan cuando yo no tengo el objeto a mano, por ejemplo, no tengo una regla, por ejemplo, a mano para medir sus medidas, sus dimensiones y multiplicarlo. Ahora, si es una caja que me dicen el área de un edificio que no estoy viendo, solo me dicen sus dimensiones, entonces ahí me sirve la fórmula. Eso quiero que te quede claro, que hay objetos pequeños que vos tenés a la vista y no necesitas ninguna fórmula para hallar sus áreas, ¿sí? Simplemente multiplicar sus dimensiones de largo por ancho y ya está. Pero como hoy vamos a estar dando objetos grandes, entonces nos va a servir contar con una fórmula y hacerlo, lógico, un poco más rápido. Entonces, el área total es nada más que la suma de los laterales, de las áreas laterales, los costados, más 1 y 2 áreas de base, ¿sí? El área lateral, como son rectángulos en este caso, la fórmula siempre lo vamos a calcular multiplicando el perímetro de la base por la altura. Y el perímetro de base, como el perímetro es un rectángulo, su fórmula es 2 por largo más ancho. O puedo usar la fórmula tradicional, o sea que es la definición de perímetro, que es largo, más ancho, no pasa nada.
También, acuérdate que la fórmula del área de base para calcularla, como estamos trabajando en un rectángulo, es largo por ancho. Aplicación de la fórmula. Calculamos el área total de la figura dada. Ahí está, nos está dando un prisma parecido a esto, ¿sí? Sus dimensiones son 10 centímetros de altura, 10 centímetros de altura. 6 centímetros sería su largo, ¿sí? Acá, y 6 centímetros sería su ancho. ¿Está bien? ¿Cómo lo calculamos? Partimos de la fórmula. Nos conviene calcular la fórmula. Si no tenemos a mano esa figura, me conviene poner la fórmula. Área total es igual a área lateral más 2 área de base. Hallamos primero el perímetro de base. Nos conviene calcular los datos que no tenemos. No tenemos perímetro de base. Entonces hallamos primero el perímetro de base con la fórmula 2 por largo más ancho. El largo mide 6 centímetros y el ancho 2 centímetros. Sumamos, obtengo 8, multiplico por 2 y obtengo el valor del perímetro de base, que es de 16 centímetros. Una vez que tenemos perímetro de base, ya puedo calcular el área lateral. Acuérdate que el área lateral de un prisma es perímetro de base por la altura. Perímetro de base 16. Y la altura, fíjate bien la altura ya, 10 centímetros. Multiplico los dos numeritos, 160 centímetros cuadrados. Todas las áreas siempre son unidades al cuadrado. Área lateral, área total, área de base, siempre van a ser unidades al cuadrado porque son productos de dos dimensiones, largo y ancho, por ejemplo. Para hallar el área total, necesitamos saber desde luego la medida del área de base. Como la base es un rectángulo, su fórmula es largo por ancho. El largo, 6 centímetros, y el ancho, 2 centímetros. Multiplicamos 6 por 2, 12 centímetros por centímetros, según el álgebra, centímetros al cuadrado. Teniendo el área de base y el área lateral, ahora por fin vamos a hallar el área total. ¿Qué era el área total? Vamos a recordar la suma de todas las áreas. El área lateral más 2 veces tiene 2 áreas de base. Reemplazamos el valor de área lateral. 160 centímetros cuadrados. Multiplicamos 2 por 12. 12 es el área de base. 2 por 12, 24. Y 24 más 160 es 184 centímetros cuadrados. El área total del prisma que estamos observando en pantalla mide 184 centímetros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Tenemos una caja de cartón con forma de prisma rectangular como se muestra en la figura y deseamos conocer el área total de la caja. Vamos a observar sus dimensiones. Tienen la altura 10 centímetros, el largo 7 centímetros y el ancho 5 centímetros. Para hallar el área lateral calculamos primeramente el perímetro de la base porque necesitamos para reemplazar después en la fórmula de área lateral. Perímetro de base 2 por largo más ancho. El largo mide 7 centímetros y el ancho 5. Sumo estos numeritos. Obtengo 12. 12 multiplico por 2 y obtengo 24. Si vos sabés sumar mentalmente, ya podés tener en tu cabeza 12 por 2, 24. Te ahorras un paso, no pasa nada. ¿Está bien? Ahora sí podemos calcular el área lateral. Perímetro de base, que es 24, multiplicamos por 10, que es nuestra altura de nuestro prisma, y voy a obtener 240 centímetros cuadrados. Una vez obtenido el área lateral, vamos a buscar el área de la base porque voy a necesitar para la fórmula de área total. Como la base es un rectángulo, el largo mide 7 y el ancho mide 5 centímetros, multiplicamos y obtenemos 35 centímetros al cuadrado. Teniendo el área de base y el área lateral, ahora sí podemos calcular el área total del prisma. Su fórmula, área lateral más 2 área de base. El área lateral
mide 240 centímetros cuadrados y el área de base 35 centímetros cuadrados, pero como hay dos bases, multiplicamos por 2, obtenemos 70. 70 sumo con 240, obtengo 310 centímetros cuadrados. El área total del prisma mide 310 centímetros cuadrados. Evaluemos la clase de hoy. Leamos este ejemplo, dice una caja que contiene un anillo, tiene forma de prisma rectangular, cuya altura es de 4 centímetros. El largo de la base mide 8 centímetros y su ancho de base mide 3 centímetros. ¿Cuál es el área total de la caja? Acá tenemos una cajita que normalmente suelen venir algunas joyas en él, como anillos, pulseras, ¿sí? 4 centímetros de altura, 8 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Para calcular el área total de la caja debemos siempre partir de su fórmula. Área lateral más 2 área de base. Todo lo que yo no tenga como dato que pertenece a la fórmula de área total lo tengo que calcular en un cálculo auxiliar, les decimos, ¿verdad? Vamos a empezar. Observamos la caja de anillo. 4 centímetros de alto, 3 centímetros de ancho, 8 centímetros de largo. Al reemplazar en la fórmula de perímetro de base, el 8 acá debajo, el 3 debajo de la A, sumamos, tenemos 11, multiplico por 2, perímetro de base es 22 centímetros. Para hallar el área lateral utilizamos la fórmula de perímetro de base por altura. El perímetro de base 22 centímetros y la altura de la caja 4 centímetros. Multiplicamos y obtenemos 88 centímetros cuadrados de área lateral. Una vez que tenemos ya el área lateral, ahora nos vamos en busca del área de base. La base es un rectángulo, largo por ancho, largo 8 centímetros, ancho 3 centímetros. Multiplicamos, obtenemos 24 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de base y el área lateral. Entonces ahora ya podemos calcular el área total del prisma. Área total del prisma es la suma del área lateral más 2 área de base. El área lateral es de 88 centímetros cuadrados, área de base es 24 centímetros cuadrados, pero tenemos 2 porque nuestra caja tiene base y tiene tapa. Entonces, por 2. 48 nos va a dar el producto, sumamos con 88 y obtenemos 136 centímetros cuadrados. El área total de la caja de anillo es de 136 centímetros cuadrados. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. ¿Te acuerdas esta situación inicial? Male se había preguntado cuando trajo esa caja del mercado, llevó a su casa y quería forrarlo con un papel, pero para forrarlo con un papel necesita saber cuánto tiene que comprar de papel. Entonces, lo que ella empezó a calcular es el perímetro de la base. La base tenía 70 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho. Al sumarlo, obtiene 120 y al multiplicarlo por 2, obtiene perímetro de base 240 centímetros. Luego, halla el área lateral. Ayudemos a Male. El área lateral tiene una fórmula de perímetro de base por altura. El perímetro es 240 y la altura de su caja, ella lo midió, 100 centímetros. Multiplicamos, obtenemos 24.000 centímetros cuadrados. Pero eso es de área lateral. Una vez obtenido el área lateral, hay que buscar el área de la base. La base es un rectángulo, 50 centímetros de ancho y 70 centímetros de largo. Lo multiplicamos, obtenemos 3.500 centímetros cuadrados. Ahora sí ya podemos hallar el área total de su caja. 24.000 centímetros cuadrados más 2 por 3.500, acuérdate que hay dos bases y tiene tapa, su caja tiene tapa, porque si su
caja, vamos a parar ahí un ratito, no tiene tapa, yo no puedo poner acá un 2. Por más que la fórmula de área total dice 2 por área de base, está bien, la fórmula está bien, pero vos tenés que atender qué estás haciendo, ¿sí? Esta es una caja. Si la caja no tiene tapa, borro este 2, porque hay una sola base. Es lógico, ¿verdad? Una sola base, la que está en el suelo. Ahora, si observo la caja, tiene tapa, entonces sí hay dos bases, la tapa y lo que está en el suelo. Entonces el 2 está bien acá. 2 por 3, 500, 7.000. Sumamos, área total, 31.000 centímetros cuadrados. Entonces Male necesita 31.000 centímetros cuadrados para forrar la caja. La fórmula del área total del prisma rectangular, vamos a recordar. Área total es igual a área lateral más 2 áreas de base. Área lateral, perímetro de base por altura, y área de base, largo por ancho. Todos los que sean prismas, ¿sí? Prismas rectangulares, cuadrangulares, triangulares, todos tienen la misma fórmula. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la base, ¿sí? La base, en esta partecita donde dice perímetro de base, vos vas a poner la fórmula del perímetro de tu base, si es un triángulo, si es un cuadrado, si es un rectángulo. Y acá, en área de base, como esto es un rectángulo, la clase de hoy es un rectángulo, entonces pongo la fórmula del área de un rectángulo. Si estás en un cuadrado, voy a poner lado al cuadrado en este lugar, ¿sí? Finalizamos así la clase de hoy, área total de un prisma rectangular. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase.